Ya digo, cualquier tontería ya no importa. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados. Quiere, defiende y protege a la gente. López Obrador. Me canso ganso. ¡No tengo nada! ¡Pinche gobierno puto! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Ni que fuera política. Ya estamos de regreso. Duramos un buen ratito sin estar aquí. Yo creo que un par de meses. Pero bueno, se atravesaron algunas cosillas y nos da muchísimo gusto estar de nuevo aquí con ustedes. Y pues ya lo vieron en el título. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es quizás es muy controversial, podría ser la palabra. Pero pues es un tema que es necesario que platiquemos. Así como todas las cosas que nos incomodan, es necesario que las llevemos a la conversación, precisamente para que dejen de incomodarnos. Y bueno, estamos con una persona invitada, no vamos a mencionar su nombre por la seriedad del tema, por razones obvias, no lo vamos a mencionar. Es un invitado anónimo, pero pues estaría medio raro que te hablara como de anónimo, ¿no? Entonces, si quieres vamos a utilizar un nombre que no sea tu nombre, no sé, un nombre que hayas querido tener y que no tienes, claro. No sé. No, o sea, de todos modos, o sea, sí es difícil ahorita escoger uno. Pero puede ser cualquiera. No, pues me puedes decir, vamos a llamarme Jesús de Nazaret. Jesús. Es interesante. Y fíjate que tener la perspectiva de Jesús sí. En este tema lo hace más controversial, claro. Claro que sí. Yo creo que a las personas a las que más les afecta hablar de esto no quisieran que se llamara Jesús. Que de hecho también es parte de lo que quería hablar, porque no está muy fuera la religión dentro de este tema. Ah, ok, yo no tenía. Sí. Ok, eso ya es información que ya está golpeando ahorita. Sí, es difícil de analizar, y más cuando ya lo vives así, pero sí, no está muy alejado de lo que vamos a hablar ahorita. O sea, sí va a estar controversial esto. Y pues es lo que nos gusta, la verdad es lo que nos gusta, que sean temas que incomoden. Y bueno, pues vamos a empezar. ¿Por qué estás aquí, Jesús, para hablar de nosotros? ¿Por qué? Ya lo saben, ya lo vieron en el título, vamos a hablar de narcotráfico, pero ¿por qué Jesús viene hoy a hablar de narcotráfico? Pues mira, últimamente, más porque estamos hablando de que pues yo vivo aquí en Guanajuato, en el estado de Guanajuato, entonces se está viendo más este rollo de narcotráfico, y son cosas que yo llegué a vivir pues ya muchísimo antes, no está muy despegado de lo que yo llegué a vivir. Entonces hay mucha gente que ahorita lo está sintiendo, ¿no? O sea, se está sintiendo abrumado, se está sintiendo preocupado, y también para quitar pues este tipo de porque se crean muchas, podría decirse, mitos urbanos, como tabúes, y muchísimas cosas así. Entonces también porque yo soy una persona que se enoja demasiado fácil, sinceramente. Entonces me desesperaba el hecho de que la gente empezara a romantizar ese hecho, porque yo decía como de, oye, pues yo vengo de ahí, nada de ahí es bonito. Sí. ¿Por qué quieres vivir en esto que te venden una idea de lujos y todo fácil y todo, cuando realmente no es así? O sea, los lujos están, pero no a cambio de qué. Claro. Vaya. Y sí, como dices de eso, precisamente vamos a hablar en unos momentos. Y pues entonces tú nos comentas que tú estás aquí para hablar del tema porque al final de alguna manera fuiste parte de. Sí, claro. ¿Cómo es que yo tengo muchas dudas sobre eso? Porque precisamente lo que conocemos del tema es nada más lo que alcanzamos a ver de una representación cultural de lo que es, pero no tenemos, quizás la mayoría de las personas, una idea clara de cómo es estar dentro, de cómo es entrar, ¿no? No es como, ¿qué te voy a decir? Como estudiar, yo qué sé, educación preescolar y ser maestra de kinder, ¿no? Sí, o sea, claro. No es un proceso que está así en internet. Ay, para entrar tienes que hacer esto y esto. Sí, no llegas con tu currículum a aplicar. Y sí es difícil. O sea, por ejemplo, yo estuve en varias ocasiones en eso, y porque fueron 2 veces en las que estuve en este mundo. La primera vez, que fue el entrar, generalmente siempre llegas a esto porque conoces a alguien. O sea,
es muy difícil llegar de alguna otra forma porque, pues, te digo, no es llegar con tu currículum, no es llegar con todo eso. Generalmente siempre empiezas conociendo a alguien y es cuando tú ahí empiezas a entrar de poco a poco, o de plano te dicen, pues yo hago esto, ¿jalas? Sí, es como una cadenita, ¿no? Ajá, Ya se va sí, o sea, expandiendo. obviamente hay otros casos muy exagerados que no nos toca aquí ver, como que secuestran gente y lo meten totalmente a la fuerza, pero no. No es la forma, Ajá, ¿no? no es la sí. forma en la que yo entré. Entonces, pues sí, es complicado, pero la primera vez fue un conocido mío. Ok. Me juntaba con él, era mayor que yo en ese entonces tenía 13 años. A la madre, sí, estaba morro, muy, sí. muy pequeño. Esperaba quizás, no sé, 16 o algo así, No, pero no, 13, sí. sí, tenía 13 y yo siempre me he juntado con gente mayor, no por gusto, sino porque pues realmente no había gente menor en donde yo vivía, ¿no? Entonces me juntaba con ellos y pues me aceptaban y todo, entonces pues siempre hubo gente mayor conmigo y esa persona tenía un primo, el cual vendía drogas, pero pues en barrios muy pues de bajos recursos, por decirlo así. Ujú. Entonces pues no era mucho el movimiento, ¿no? O sea, era como de que hay que vender para sacar. Era quizás como, no sé si hablamos en otros términos, quizás como no las grandes ligas. Ajá, no exacto, gran estamos hablando comercio como que imaginamos. Sí. la entrada, como lo más abajo de todo esto. El eslabón Ajá. más chico, ok. Ajá, el más podría decirse Más cercano quizás cercano que al tenemos, que sí, claro. podemos tener. Y pues se me hacía fácil, o sea, realmente pues yo estaba chiquito, eran mayores que yo, desde ahí ya era como una desventaja porque pues yo me sentía bien estando con gente mayor. Y me empezaban a decir, no, pues vamos a vender esto. Y me llevaban y empezamos a vender, ¿no? En las esquinas o cosas así. Que ya eran esquinas designadas, no como en las películas que se van a una esquina, a un callejón oscuro. No, te estoy hablando que se vendía a las 12 de la tarde. Y ya ok. y las vecinas nos conocían que vendíamos. O sea, te digo, no es como una película, o sea, ya está muy... Sí, porque al final es parte, ¿no? O sea, pues termina siendo parte de la sociedad, o sea, no es algo que esté, o no es algo de lo que no sepamos, Sí, aunque no, fingimos que no sabemos. Sí, eso, no, y pero- también es parte, ¿no? O sea, las señoras sabían que nosotros lo hacíamos y tal vez tenían hijos que se juntaban ahí con nosotros o nos compraban, quién sabe. Claro. Entonces también se hacían de la vista gorda, entonces, digo, no es muy bonito como en las películas de en un callejón oscuro o algo así, no, a las 12 de la tarde ya estábamos ahí. Y entonces, pues me imagino que, bueno, si es a las 12, es a plena luz del día, supongo que también tiene que haber conocimiento de autoridades o como personas que realmente, vamos, tienen, digamos, las facultades de hacer algo para detenerlo, cuestiones de ese estilo, ¿no? Sí, claro, o sea, por ejemplo, nosotros, esa persona te digo que era el primo de mi amigo, íbamos y me decía, no, pues ayúdame a vender esto o ayúdame a llevar esto de este lado a este lado. Y pues eran personas que ya tenían su reputación aparte. Y son personas que también ya tenían sus conexiones, ¿no? O sea, Claro. realmente yo no era pues consciente de eso, no tenía la noción, pero pues sí de repente ya pasaban el tiempo y me empecé a dar cuenta que pues los policías evitaban pasar por esas calles o cosas así porque pues obviamente pues les daban ahí probablemente dinero. Sí, y que eso también entonces nos habla de lo que venimos diciendo, de que Ajá. es algo que entendemos, es algo que, o vamos, que si está cercano a nosotros sabemos que sucede y no es, Sí, claro. no pasa esto de que como, no sé, yo la verdad creo que vi la primera serie de Narcos, por ejemplo, ¿no? Ajá, Y es ajá. algo que como por debajo de la mesa y de repente así, de la nada ya es un imperio. ¿No? Sí, Entonces, no, o sea, también se va creciendo. es ¿no? un De poco a poco. proceso muy complicado y es muy grande y siempre está presente, o sea, estamos Sí. hablando de que depende mucho de tu contexto, Claro. pero pues obviamente está ahí, o sea, Claro. la gente, obviamente si no tienes vicios y tus amistades no tienen vicios así, pues realmente nunca llegas a tener contacto con ellos. Ujú. Pero pues yo
te digo, o sea, yo realmente no vivía en un lugar feo, no vivía en algún otro lado, pero el primo de mi amigo era el que sí, entonces fue el que como entré a todo esto de... mi primera entrada, te digo, porque Claro. Fue todo este problema y me decían, no, sí, yo, o sea, yo en ese entonces no tenía noción de cómo llegaban las drogas, o sea, Ajá. simplemente llegaba y ya estaban, y me decían, oye, ve y déjalas aquí, oye, ve y déjalas acá. Ok. Pues estaba chiquito, tenía 13, 14 años. Es que sí, la edad, Sí. y quizás también, digo, no digo que no tuvieras como la capacidad de entender lo que estaba pasando o lo que sea, pero también por la edad uno no digiere las cosas de la misma forma. Claro, ¿no? claro. Yo a los 13 años, igual, si conocía el tema o si hablaba del tema, pues no entendía qué estaba pasando realmente. Sí, ¿sabes? no, y te digo, o sea, yo en ese entonces te digo que era una dualidad en mi vida porque me juntaba con ellos y era hacer eso y llegaba a mi casa y podía llegar a jugar PlayStation y llevaba Sí, o sea, una vida normal. Llevabas una vida normal Ajá. y tú bajo tu digamos, tu pensamiento de niño, porque todavía eres un Ajá. niño, pues hacías algo ahí, Sí, porque no veías las repercusiones todavía. Claro. O sea, bueno, yo no las veía en ese entonces. Sí, no. Entonces, pues ya fue eso y aparte pues se te hace fácil. O Sí. sea, no ves ningún problema, no es que... Entonces de ahí también pues ellos nada más, por ejemplo, o sea, vendían lo que era marihuana y cocaína. Ok. Porque pues te digo, o sea, igual también por la zona pues no se da como otro tipo de drogas, Sí. me imagino. Entonces pues era lo que más se vendía y lo que yo vendía. Aparte de que como que ellos pues ya sabían que, o sea, yo era un niño. Entonces, y no era como que un niño que se veía como adicto a las drogas o algo así. Claro. Entonces como que también me usaban ahí como mula por la Y ciudad eso porque es- no levantaban ninguna sospecha, ¿sabes? Y eso es muy interesante porque luego tenemos como este estigma de cómo es una persona que vende o cómo es una Ajá. persona. Exacto. Pero, ¿qué tanto tú dirías que hacen uso de como personas como tú que dices, bueno, es un niño, o sea, no parece que esté Ajá, ajá. vendiendo? O sea, si hay un uso constante de... Sí lo hay. O sea, depende mucho. O sea, no es como que sea ahí que ya tengan ahí una idea de ve y agárrate niños. O sea, no. Ah, ok. O sea, pero simplemente te digo, o sea, un conocido, o sea, yo era el amigo del primo. O sea, saben Ajá. a quién invitar. Ajá. Sí, Entonces, claro. pues yo me llevaba bien con ellos, o al menos eso creo yo. Ujú. No sé si era una verdadera amistad o simplemente me usaban ahí. Pero No, pues, probablemente sí. Y quizás por la ajá. misma confianza, pues te dicen, ¿no? Ajá, entonces es chistoso porque pues veías a gente siendo detenida en la calle y los checaban y yo traía una mochila con drogas y era como que no me chequen a mí y no me checaban porque pues decían es un niño, o sea, y no Claro. se ve como que vaya, o sea, cae en prejuicios, ¿sabes? Y creo que eso es parte de por lo que llego a hablar esto porque pues no me tocó Wow. nada de eso. O sea, los prejuicios me salvaron probablemente de tocar la cárcel. Ok, eso está interesante porque así como quizás, y creo que eso lo sabemos todo, como quizás a ti esos prejuicios te beneficiaron, quizás hayan personas que se ven como bajo estos prejuicios como si fueran traficantes porque regularmente los relacionamos con personas de bajos recursos que necesitan del negocio para salir adelante, no sé, como Sí. cuestiones de ese estilo. Y también se sabe mucho luego de policías que les implantan cosas, cuestiones claro, así, claro. ¿no? Entonces es muy interesante lo que dices, como esa parte de los prejuicios. Sí, Oye, regresando como poquito, tú tomaste, digamos que, bueno, es que ya nos explicaste un poco, eras un Sí. niño, entonces, ¿conscientemente tú dirías que las personas que son invitadas aceptan o es una cuestión más como que no mides las consecuencias? No Un poco sabes? de las dos. O sea, Ok. en esta primera parte en donde yo empiezo a tener como este contacto con drogas y con todo esto, fue como inconscientemente. O sea, empecé como a juntarme, me empezaron a decir, y pues te va dando cosa decir que no. Entonces dices, entonces empiezas de poco a poco. Pero yo sí tuve casos cercanos, ya en esta segunda, después, en la otra ocasión que ahorita te voy a contar, Ok. de gente que sí conocías y le decían así formalmente, oye, ¿quieres entrarle? Y decían, pues sí, sí, Ok. yo quiero entrar, o sea, quiero ganarme mi dinero, quiero hacer esto. O conocidos que no eran tan conocidos, pero llegaban y decían, oye, pues la neta yo sé que haces esto, pero yo necesito dinero, yo necesito esto y pues no veo otra forma de ganar tanto dinero como lo que tú haces y quiero entrar.
y directamente y pues obviamente la gente entraba así, ¿sabes? Pero te digo, son casos muy específicos, pero un poco de las dos, o sea... Pasa. Sí, sí, sí. Y pues quizás como en todo, ¿no? También no es que todos los casos sean iguales. Sí, no. O sea, O sea, claro que hay cosas que... es todo lo que me tocó a mí. Exacto, Digo, es una perspectiva ajá. o es un panorama de lo que es este tema que creo que nos sobrepasa. Y pues me comentabas que entonces tú llevabas tu vida pues como un niño. Ajá, sí, en esa parte yo llevaba como un niño. Después sucede que al primo de mi amigo, un día en la noche afuera de su casa lo apuñalan. Así, Ok. no sé qué estaba Al primo de mi amigo. tu sí, amigo, ok. Lo apuñalan allá afuera y pues mi amigo me dice, oye, ¿sabes qué? Pues no hay que ir estos días porque está feo. Entonces yo dije, no, pues no, yo asustado. Tenías todavía 13, 14 años. la o sea, misma edad ajá. y ya sabías que a una persona que estaba en lo mismo Lo habían apuñalado. Ok. Obviamente te estoy hablando que no solo son personas que venden drogas, también pues son personas que ya tienen pues no sé si podría decirle, se vuelven muy prepotentes. Ok. Y más porque están como en pandillas, estás con los de tu colonia y ya cualquier cosa y se pelean y ya traen conflictos aparte de las drogas, entonces... Una pues, disputa también entre... Sí, entonces yo no sabía si realmente era por lo que hacía o porque se había peleado con alguien o algo así, entonces yo dije no. Y resultó que para esas fechas, pues te digo, soy un niño, mis papás deciden mudarse y yo me voy y pierdo contacto con esta persona. Ok. Entonces, pues ya ahí hubo unos años, estoy hablando tenía 13, 14, me vuelvo a recontar con él hasta los 15. Ya más grande. Ajá, ya más grande. Ok. Y me dice, oye, vamos a una fiesta. Bueno, Nada más. normal. Llego a la fiesta, me presento unas personas, pero estas personas hasta después me entero que pues ya son más hablando en esta pirámide de negocio, ya en un puesto muy muy arriba. O sea, Ok. ya eran personas demasiado fuertes en esto y me empiezo a llevar con ellos porque el que era como jefe de todo lo que era Guanajuato y cosas así, resultó que terminó siendo mi mejor amiga. O sea, entonces estamos hablando de que ya entras de nuevo como... Ajá, entro a la pensando, fiesta, hago amigos en la fiesta, me y empiezo a después llevar esos con mismos ellos. amigos fueron Ajá. los que... Resulta que Ok. una de esas personas era su hija de esta persona, entonces yo me quedé como de, ok, qué extraño. Y es la Viste segunda como- entrada a donde entro, pero ya a cosas más fuertes. Y que siguió siendo, digamos, por la misma vía, que fue, pues... Por amistades, contacto, conocidos. claro. Porque incluso esta persona, la que conocí años atrás, que te digo que yo me llevaba con ella, le dejé de hablar. O sea, Ok. siguió su vida, se mudó a otro lado y ya, o sea, yo ya estaba muy aparte de él. O sea, yo ya me enfoqué nada más como con esta parte de amigos. Él se fue porque pues, se hablaban y todo, pero pues muy tranquilo. Y él siguió con su vida y yo empecé a tratarlos. Y de nuevo, de poco a poco, pues empecé a ver como que pues ya traían una reputación muy conocida, difícil ¿no? y Muy escabrosa. difícil. Y de repente un día me dicen, oye, ¿sabes qué? Si nos presentó algo, tira paro. Y yo, pues por miedo a decir que no. Y es que esa es la cosa, ¿no? Ajá. Esa era la pregunta que te hacía hace rato, porque al final ahí ya no tomas tú una decisión. O sea, Exacto. tú ya no dijiste, ay, yo le entro, ¿no? Sí, no. Fue también por miedo, fue también por... Sí, en este caso, o sea, si me hubieran llegado así, oye, ¿quieres entrar? Yo sí hubiera dicho, no. Sí, No, claro. ¿para qué me meto en problemas? Pero yo entré como de que, ok, igual y nada más va a ser esta vez y son mis amigos, ¿no? Y te empiezan a amarrar, digamos. Ajá, te empiezan a entonces acercar. empezó y los favores empezaron a ser cada vez más grandes. Y pues eran mis amigos y ya de repente un día en una fiesta el papá llega y me dice, oye, pues gracias, ¿no? Por los favores que nos has hecho. Y yo, no, pues de nada. Y me dice, ¿por qué no vienes tantos días a la semana y te empezamos a enseñar cómo funciona esto? Y yo tenía, el señor era muy, muy imponente. Sí, era un carácter muy fuerte. Y tenías 15 años, o sea, también Tenía como... 15 años, yo midiendo probablemente 1.60 y gordito, yo decía, oye, no.
Y yo sí le dije, no, pues la verdad, no, o sea, pues no sé, no sé. Y le digo, pues es que veo a todos aquí y todos muy imponentes. ¿Y yo qué? Y me dice, ten, y me da una pistola. Y me dice, no importa al cabrón que veas, una bala en la cabeza los mata. No importa si está fuerte, chaparro, alto, gordo, la misma bala los va a matar. Y yo me quedé como, ay no, ya como le digo que no. O sea, ya me está resolviendo Pero, y es que también, o sea, todo bueno, lo que le ponga. yo me imagino la situación. O sea, la persona que te está diciendo que con una bala puede matar a cualquiera es la misma persona que también te está de alguna manera diciendo, pues, esta bala también te puede llegar a ti, ¿no? sí. Que quizás no de esa manera, pero siempre como esa... Sí, no estaba implícito, pero... Claro, no. O sea, no que te lo estuviera diciendo, pero pues uno como niño también... Ni como niño. O sea, si yo estuviera en esa situación ahorita, yo también decía que sí por miedo, ¿sabes? Sí, O sea, no, y yo le decía como, no, ¿sabes qué? Es que no sé. Y me decía, mira, eres muy amigo de mi hija, por no decir nombres. Y me decía, tú nada más, que ella te empiece a llevar. Me dijo, tú no hagas nada, que ella te empiece a decir como, pues, ayúdale en lo que se le ofrezca. Así me dijo. ¿Ella era mayor o era la misma? No, sí era mucho mayor que yo, ya ok, tenía ok. 15, ella tenía 18. Ah, bueno, sí, ya. 18, casi 19. Y me dice, nada más, acompáñala a lo que se le ofrezca. Entonces yo dije, bueno, ahí medio me escondió lo que tanto se podía ofrecer, pero ya suena menos, ¿no? De darte un arma, decirte, bueno, acompáñala, pues dices, Sí. Y ya de ahí empezó todo un mundo en el que yo dije, wow, cómo llegó un punto en donde dije, ¿cómo salgo de aquí, no? Y yo tengo una pregunta que me parece que igual es importante porque puedes encadenar como muchas respuestas, mucha de esta parte. Tú decías que cuando en la primera etapa pues no pasaba nada o ni siquiera como lo entendías al 100. Ya en la segunda es cuando se vuelve un poco más Sí, escabroso. o sea, de todos modos no veías ahí las repercusiones, todavía no pasaba nada malo, pero yo ya estaba un poco más consciente de que pues De que había algo más, pues. Ajá, o sea, yo me acuerdo que decía, no, es que si mis papás se enteran, ¿qué hago? O sea, Sí. y era como todo esto de que... Hasta ese punto Ajá. no sabían, obviamente. Tú Sí, eras no, nada más. nunca se enteraron. Ah, ok, O nunca sea, se enteraron. No sé por la gracia de la vida, pero nunca se llegaron a enterar. O sea, fue difícil, porque sí tenía que ahí inventarle historias muy, muy exageradas, porque había noches donde no No regresaba. llegabas. Y yo decía, no, ¿sabes qué? Me voy a quedar con un amigo. Y me decían, no, está bien. O les decía, voy a llegar tarde porque es que nos van a recoger y nos van a llevar a todos y pues hasta que llegue yo, ¿no? Entonces me decían, no, está bien. Ellos se quedaban con esa idea, pero pues no sabían que estaba hasta el otro lado de la ciudad haciendo otras cosas, ¿sabes? Era complicado, entonces yo sí vivía con ese miedo constante, como de que se enteraran mis papás. Y hasta ese punto no era como mi mayor miedo, porque ya después empezaron a pasar más cosas y decía, ya mis papás es lo de menos, o sea, Justo- que no me muera aquí. Y justo eso era lo que te iba a preguntar, que ¿cuándo tuviste miedo? O sea, no sé si algún momento en específico, si no lo quieres decir, pues no, pero ¿en qué momentos ya había miedo? Ya había como... Muchísimo después, haz de cuenta que la empecé a acompañar, ¿no? Ya a todo este rollo, a lo que se ofreciera, como me dijeron. Entonces ya después eran cosas muy tranquilas, ¿no? Recoger, llevar cosas, todo normal. Y ellos me dijeron, oye, pues ¿sabes qué? Nosotros tenemos un rancho. Es la fiesta de no sé quién. Vamos. Es el cumpleaños de no sé qué. Vamos ahí a hacer todo, ¿no? Entonces yo les digo, claro. Vamos, fiesta, todo normal. Entonces empiezas a llegar y era un rancho muy, muy alejado. Entonces empezamos a llegar y era camioneta. Y ya empezabas a ver gente armada y decías, ay, ¿qué está pasando, no? Y entrabas y pues nada más era como toda la seguridad que ellos tenían. Entonces entrabas y pues veías ahí todos los invitados, llevaban música, una fiesta normal, pero decías, el ambiente se siente tenso. Y ahí empiezan las cosas, ¿no? Yo siempre soy como, uy. Y me dijeron, no, pues mira, ¿sabes disparar? Y yo, pues no, la neta no. O sea, pues no. No, claro, 15 años, si no... 15 años no he tocado ni un arma. Y me decían, no, es que, mira, aquí nosotros tenemos ahí como unos costalillos, nos podemos a disparar y bla, bla. Pues mira, me empezaron a enseñar a disparar, ¿no?
ahí en el mismo rancho, cosa que era pues muy normal, igual y también en otros ranchos lo hacen de forma normal, si tienes un rifle ahí de casa, de tu abuelo, yo qué sé, tal vez no está muy normal, pero el ambiente era lo que decías, ok, están Claro, ahí. no era como, ahí hay unos cuerpos, vamos a disparar, no, o sea, eran costales, vamos. Sí, entonces... Aunque no sea tan normal, pues se entiende que Ajá. se hace en ciertas zonas, en ciertos lugares, ¿no? igual, pero pues todo el contexto de gente Claro, ahí es lo que armada, cambia. sí, es como, ay, güey. Entonces me empezaron a enseñar y de repente pues ya eran más comunes las visitas ahí, ¿no? Entonces ya era como de, mira, ahora haz esto, ahora con esto, ahora con esto, ahora con esto. Y así me empezaron, no, así se desarma, así se limpia, así todo. Entonces me empezaron a enseñar poco a poco y mientras me enseñaban, pues muchas cosas pasaban ahí, ¿no? O sea, llegaban camionetas y se bajaba gente, se quedaban hablando, se iban. Llegaban con costales que no sabían ni qué tenían y los dejaban y se los llevaban y no sabías a dónde. Y tú decías, es que, ¿qué está pasando, no? O sea, hay demasiadas cosas que no te estás dando cuenta que pasan. Y pues ya era muy curioso y yo decía como, uy, ¿qué habrá ahí, no? Sí. ¿Qué hay tanto que yo no sé? ¿Qué habrá ahí? Y muchísimo después empiezan ya las cosas feas, ¿no? Se empieza a poner todo muy feo. Y de repente una persona con la que me llevaba mucho, porque pues te presentan a todos, ¿no? Te presentan y te dicen, no, pues mira, él es tal. Los ves en fiestas o te dicen, oye, ¿te acuerdas de tal? Sí. Ah, pues ve aquí te va a ver y te va a dar una mochila y te la traes, ¿no? Entonces, bueno, así, ¿no? Y de repente una de esas personas, las cuales yo conozco en una fiesta, la empieza a recorrer más, empieza a estar más con nosotros. De repente me hablan a las 10 de la noche y me dicen, oye, ¿sabes qué? Es que se murió. Y yo, no, pues qué mala onda, ¿no? No, sí, que vamos a ir a este lado, lo vamos a ir a visitar, porque está toda su familia y todo, no, pues sí. Y le digo, no, pues ¿qué le pasó? ¿No? Y me dice, no, es que lo balacearon en el bulevar. Y yo, y dije, ¿aquí en qué me metí? Yo dije, ya empezaron las cosas feas, ¿no? Y dices, no eres tú, pero sí te deja ahí Pero lo sientes la muy cerca, preocupación, claro. claro. Porque dices, ¿por qué él? O sea, si ya fue él, Puede ser cualquiera puede ser, de nosotros que estamos aquí. entonces de repente te dejan más responsabilidades y pues obviamente empiezas a caer también en vicios. Yo también en ese entonces empecé a caer en vicios por ellos mismos, porque pues hay drogas muy a la mano. O Sí, sea, y porque también cómo lidias con eso, o sea, tenías 15 años, no sabían tus papás, entonces no tenías a quién contarle cómo no, decirle. para nada. Y tampoco es algo que vayas por la vida diciendo, entonces No. también hay formas en las que uno tiene que sacar eso o lidiar o... Sí, era complicado, entonces era como que empecé a caer en vicios y todo. Y resulta que muchísimo después me toca... Había una persona, la cual siempre nos acompañaba, que era muy amigo del papá. Era, por así decirlo, su mano derecha. Y un día vamos a un lugar, las cosas salen de control y veo cómo se los empiezan a agarrar a golpes, ¿no? Y mis amigos, no, que no sé qué, y se empieza a hacer así una pelea muy, muy fea. Y me toca ver cómo esta persona golpea a alguien muy feo. Y me toca así de cerca. Y veo cómo lo sigue golpeando y la persona ya no respondía en el suelo. Y yo seguía viendo cómo lo sigue golpeando. Y yo así como, uy. Y hasta que llegó otra persona y lo quiso separar. Y ya nada más sacó un arma y la cargó. Y yo dije, no, ¿qué está pasando? O sea, no sé, o sea, se te van muchas nociones de muchas cosas. No sabes ya ni cuánto tiempo pasó, si alguien va a llegar, si la policía, Claro. O sea, es muy complicado. Entonces, hubo muchísimas situaciones así, situaciones en donde llegabas. Me tocó con una persona muy cercana a mí que le dijeron, oye, ve y recoge esto con esta persona. Dijo, ok. Y le dijo, le vas a dar tanto dinero. Llegó, le dio el dinero y le dijeron, no te vamos a dar nada. Y dijo, oye, pero pues es que te estoy dando el dinero, ¿no? Me mandaron a que me dieras eso para cambio de dinero. Y me dice, no. Y él se queda como, pues, ¿qué hago, no? Y le dice, es más. Y metió una bala a la pistola y le dijo, si no te vas en un minuto te disparo y aquí te dejo. Pero de aquí no te vas, aquí ya, o sea, sin nada. Y esta persona se salió porque pues, la iban a matar. No, claro, pues corre solo. Sí. Y lo primero que hizo fue marcarles y decirle, ¿sabes qué? Pues me amenazaron, ¿no? O sea, me sacaron una pistola, me dijeron que no me iban a dar nada. Y esa noche me hablan y me dicen, oye, ¿sabes qué? Pues
vamos a pasar por ti. Y yo, ay, no. Entonces yo digo, ¿qué hago? Y ya, pues según esto, iba a salir a una fiesta, porque curiosamente cayó en viernes. Y yo les dije, no, voy a una fiesta. Y ya salgo y me dicen, y me llevan al rancho conocido. Y me dicen, ten, y me ponen un chaleco antibalas. Y yo, ay, y yo me lo puse y yo estaba bien nervioso, o sea. Seguías teniendo 15 años. 15 años, se habla de 15 años. Y me dicen, ahora sí, ya, ten y no sé qué. Y yo lo tenía y yo ahí en mi miedo les digo, oye, pero, o sea, sí funciona, esto sí tiene balas. Y me voltean a ver y me disparan así, ¡tras! O sea, yo me caigo sofocado al suelo, casi llorando, o sea, no podía ni respirar. O sea, yo bien sacado de onda, o sea, se me durmió todo el cuerpo. O sea, no podía respirar, se me durmió el cuerpo. Y volteo y me dicen, ¿ves? Sí funciona. Y yo, ay. O sea, era... Ese es yo creo que de los momentos más... Sí, porque yo dije, ¿qué onda? ¿Qué está pasando aquí? No, y ya después me dicen, levántate y vámonos. O sea, yo todavía duré como 2 semanas con el dolor en el pecho. O sea, la marca así del circo de la bala me quedó como años. Seguía teniendo la marca ahí. Entonces eran momentos así que decías, no, qué frustrante. Y más porque no estás en eso, o sea, tal vez hay gente que entra ahí y dice, no, pues no tengo nada que perder. Y entra de lleno y le vale todo, ¿no? Pero pues yo sí tenía cosas que perder y a mí sí me daba miedo y decía como que... Ay. Y esa vez fuimos y no, sacaron a esa persona a golpes y todo y hubo balazos al cielo y muy complicada la situación. Y te estaba hablando que tenía 15 años y habían pasado 6 meses de conocerlos. O sea... digamos que estos primeros como momentos muy cabrones, ajá, con mucho miedo, pues fue ese, ¿no? O sí, sea, sí. Creo que... Entre muchos otros más, claro. Pero fueron de los primeros. Ese como de los primeros, digamos. Sí. Entonces sí fueron situaciones muy complicadas en ese tipo de cosas. Y que la gente, te digo, o sea, yo llegaba a mi casa y me metía a mi cuarto y lloraba y era como, ¿qué estoy haciendo? Y nadie sabía. O sea... Es que eso es lo que más me sorprende, como... O sea, yo ahorita, no sé, tengo un problema de que me siento mal por X cosa y, o sea, no hay como forma en la que no, o sea, en la que no lo pueda decir, ¿no? O sea, y tengo que ir a decírselo a alguien, ¿no? Sí, y siempre tenemos la necesidad de estar hablando y de estar... Sí, de comunicar y... O sea, ¿cómo a esa edad lidiabas con eso? ¿Qué hacías? O sea, bueno, además ya nos decías como esta parte de que obviamente te empezaron a entrar vicios. Ajá. Y entraste a ese mundo, pero... Fuera de eso, en tu vida normal, decías, jugaba PlayStation. ¿Cómo qué otras cosas de esas eran las que te sacaban por un momento? Pues yo creo que de repente en días en donde... Porque había días en donde ni me hablaban. Okay. O sea, había días en donde yo no sabía nada de ellos. 3, 4 días. Y... Porque aparte, o sea, no es como que le importara dónde estuviera. O sea, me decían, voy a pasar por ti. Sí, claro. ¿Dónde estás? Voy a pasar por ti. Entonces, era eso, pero de repente eran salidas con amigos, ¿no? O sea, oye, vente aquí a jugar. Ah, bueno. Me iba, platicaba y todo. Pero pues era como este cargo de como de tratar de esconderlo, ¿no? Como de que... Aparte, curiosamente después, pues le empecé a agarrar la onda a este negocio, al cual ya no estoy. Pero le empiezo a agarrar más la onda con ellos. Y resulta que pues ya empiezo a estar más tranquilo, las cosas se tranquilizan y ya es cuando a mí me entra la prepotencia ahora. Yo ya era como de, pues ya yo soy todo, ¿no? Entonces ese es el problema, como que la gente en este medio, o sea, sí se cree con la capacidad de juzgar y de castigar como se le dé la gana, porque pues no es, o sea, está fuera de la ley, ¿no? Claro. Entonces era complicado porque yo ya empiezo a tener como este auge, las cosas empiezan a ir bien y pues ya a mí me entra lo prepotente. Entonces ya... Y también supongo que ya te empieza a ir bien y ya viviste cosas que quizás antes pensabas que no las sobrevivirías o no sé si... Claro. O sea. Si antes de que te hubieran disparado, aunque tuvieras un chaleco, si a ti te decían, te voy a disparar aunque tengas un chaleco, yo creo que tú piensas, pues yo voy a morir o no sé, ¿no? Pero una vez que sobrevives a todo eso y que te está yendo bien, supongo que entonces ya llega este momento, ¿no? Claro, donde sí, te ya. Sientes como más poderoso, ya. Sí, ya me entra la prepotencia, ya yo vivo cosas que nadie de ustedes vive, a mí me respetan, entonces ya empiezo a caer, o sea, ahora caigo como en este problema de que yo ya soy
yo ya soy el mero mero, aunque ni lo era, no era ni una cuarta parte de todo lo que es esto, pero yo ya me creía dueño y amo de todo, y pues son cosas que recuerdo y digo, ay, ¿por qué, no? O sea, Sí. entonces sí es complicado y ya pues pasa todo esto, me meto en más problemas por mi propia prepotencia y pues ya, o sea, las cosas siguen hasta que yo tuve 17. Y ahí ya, digamos, pues es esto, ¿no? Que, bueno, hasta los 17 fue que te entra todo eso o cuando ya sales. Sí, hasta los 16, mediados de los 16 me dura todo esto, ¿no? Ok. Y se me baja porque empiezan a ver las repercusiones, ¿no? Y te empiezas a dar cuenta, empiezas a ser más consciente quizás. Empiezo a ser un poco más consciente y aparte de que las repercusiones ya se sienten más palpables porque pues resulta que ya me empiezan a hablar más seguido, ¿no? Oye, ¿sabes qué? No lo encontramos. Oye, ¿sabes qué? Es que lo mataron. Oye, ¿sabes qué? Es que lo mataron aquí, lo mataron acá. Y lo que dices, lo empiezas a sentir más cerca Sí, también el y peligro. lo sientes más cerca y dices, no, ya, yo ya no quiero salir. O sea, ya no quiero salir, ya no quiero hacer nada porque me van a matar. Y es complicado vivir todo eso. Y más cuando mi familia no estaba enterada de nada de esto. Claro. Entonces sí es complicado, me dura todo este problema. Y es también una de las razones por las cuales yo alcanzo a salirme, ¿no? Porque yo no estaba formalmente adentro. O sea, yo era nada más amigo mandadero. Ok. Estaba nada más ahí como conocido Como de una ellos. Ajá. pieza ahí que... Ajá, si se llegaba a ofrecer algo, pues ahí yo estaba, pero yo siento que por eso no me llegó tanto las repercusiones, porque pues, tanto así que prácticamente ya todos murieron. O sea, empezaron a morir, y entonces es como yo me empiezo a alejar, ¿no? Porque un día me marcan y me dicen, ¿sabes qué? Es que me marca mi amiga y dice, es que mataron a mi papá. O sea, el que era como jefe, ¿no? Sí. Que bueno, que esta persona que fue la que ajá. te dio el arma y te dijo... Sí, ok. sí, me marcó y dijo, es que lo acaban de matar. Y yo digo, ay, no. Y pues él, hablando en una escala de lo que era todo esto, pues sí era jefe, pero pues sí había más cabezas arriba, obviamente. Y fíjate que esa es una duda que también yo luego tengo, que creo que en general se tiene. No sé si recuerdas como todo esto que pasó en Culiacán hace como un año, yo creo. Sí, como un año más o menos. Sí, más o menos. Que fue la de la captura de Ovidio y todo este tipo de cosas. Sí, y sí. entonces yo estaba escuchando un programa, creo que de Aristello, no sé con quién, y había un especialista, porque es la forma en la que nos enteramos, ¿no? Con especialistas. Sí, sí. Y bueno, la gente no me está viendo, pero hago entre comillas, y no porque no lo sean, pero este tipo de situaciones, ¿no? Que realmente no están ahí. O sea, por más que uno estudie o por más que uno lea o lo que sea, pues no lo vives de cerca. Y esta persona decía que en el caso de ese cártel, que también es necesario pues entender que son diferentes cárteles y cada quien tiene quizás su jerarquía. Sí, sí, sí. Él decía que en ese cártel en específico la jerarquía era horizontal. O sea que si quitabas, en este caso, a Ovidio del juego, seguía funcionando porque... Vamos, el grado de jerarquía pues, no podían corromperlo, ¿no? Diferente a si es vertical y quitas la cabeza, pues es más Exacto, difícil. sí. Y ¿cómo era? En este caso sí era muy piramidal. Ok. Totalmente. Pero era como una empresa, tal cual. Es mucha forma de verlo, ¿no? O sea, una empresa así como tal. Que sí hay un jefe, pero es fácil poner a alguien más como jefe. Exacto, okay. O sea, es tan fácil como alguien... se va, lo quitas de ahí, subes otra persona y ya. Listo, no sucede nada, ok. Sí, porque al final es algo que también no vemos, hay demasiada demanda, o sea, no sabes la cantidad de... O sea, igual y gente que no está metida en esta tiene la noción por las noticias que dicen tantos muertos en un mes, tantos muertos en el año, y dices, ¿de dónde siguen sacando tantas personas? Encuentran fosas, y es que hay gente que entra y muy fácil. Y bueno, en este caso como... tus amigos no lo sabían, tus papás no lo sabían. O sea, puede ser posible que entre nuestro entorno pueda ser alguien que pase o que esté dentro de algo, ¿no? Y que pues por lo mismo no lo sabemos, ¿no? Y realmente creo que es lo complicado, ¿no? Como tener los números exactos, porque las estadísticas luego son como engañosas, ¿no? Hablamos de muertos o pues no sabemos exactamente lo que dice, si hay algunos en fosas o si hay desaparecidos. Entonces... como que sí luego las estadísticas juegan, pero bueno, es una noción de ver qué tan grave está la situación.
Claro, claro. Y te digo, o sea, lo que pasó en esto es que era muy piramidal. Y lo que pasó es que, pues para quitarnos aquí ya de una duda muy importante que tal vez muchos, si están oyendo, se están haciendo esto, pues no era de ningún cartel famoso. Ajá. Realmente yo no estaba en un llamado cartel de Sinaloa o algo así, no, para nada. Era esta pequeña organización la cual pues empezó a juntar con otras personas, pero no era formalmente de un cártel. Entonces, por eso yo tuve esta facilidad de no tener tantas repercusiones y me imagino que si hubiera tenido, pues me hubiera adentrado más si me hubiera tocado. Claro. Pero sí, en esto piramidal, el problema fue que me marca y me dice, me mataron a mi papá. Pues ya se hace un problemón y todo, y al matarlo, pues como que todos dicen, de aquí soy, y se van a otros lados, ¿no? Y lo mismo que te digo, como era gente que se estaba juntando ahí como de acá, se agarraba de gente, al disolverse esto, pues muchos ya se pegan ya formalmente a otras organizaciones, ¿no? Ya más grandes. Pero pues yo digo, no, o sea, es que yo me voy, o sea, y hubo gente que le libró y hubo gente que no, o sea, que incluso quiso salirse y le dijeron, no, tú no te sales. Y qué difícil, ¿no? Porque es esta parte de que pues no tomas una decisión y eso me parece que es muy importante, o sea, no muy importante que pase, muy importante decirlo, porque sí hay mucho estigma de ay, son delincuentes que no tienen otra cosa que hacer, o sabes, pero muchos de ellos quizás no quieren estar ahí. Sí, no, probablemente. Son parte y probablemente sí, ¿no? Pero no sabemos exactamente cuáles son los motivos o qué es lo que los lleva o si Sí. los obligan, si no los obligan. Sí, claro, te digo, no puedes generalizar. Digo, a mí Todo. me tocó así. Yo conocía gente que te digo que eran conocidos de mis amigos y sabían lo que hacían y un día le decían, oye, ¿sabes qué? Pues ocupo, ¿no? Porque obviamente Claro. la gente lo primero que ve son los lujos. Sí. Y oye, cambiando poquito, moviendo el tema como a otro lado, casi al principio hablábamos de esta parte de que luego las autoridades sí lo saben, ¿no? O quizás, pues policías, si les pasan quizás ahí un Sí. mocho, lo que sea, pues lo saben. ¿Qué papel juegan o cómo es esta cuestión de las instituciones públicas? Porque bueno, desde hace como, no sé, unos 15 años tenemos el tema muy latente desde pues el sexenio de Calderón, de que la guerra contra el narco y entonces el papel del político ante las cámaras y ante el pueblo pues es vamos a luchar contra esto, vamos a hacer esto, ¿no? Claro. Pero también se sabe que por algo no hay luego tanto éxito en la situación. Sí, claro, ¿no? claro. Y es importante porque sí es muy, o sea, las autoridades cooperando con este tipo de gente sí es demasiado común y es demasiado importante también. O sea, parte del éxito que tengas es parte de las conexiones. de las conexiones con que el poder tengas. que tengas, claro. Sí, claro. Te estoy hablando de que tanto en el nivel más bajo que estuve, que te estoy hablando que tenía 13 años, 14, te digo que estos chavos le pagaban a los policías pues para que no pasaran por ahí. Entonces, estás hablando de que tal vez un gobernador, un presidente, pues no se da cuenta de estos mínimos policías que llegan a hacer eso. Pero ya cuando estuve en esta otra parte, pues sí ya veías gente un poco con cargos un poco más altos que lo saben. Y tal vez se hacían pasar por amigos, tal vez no eran totalmente amigos y solo era profesional, entre comillas, la conexión, pero pues ahí están, ¿sabes? Y cosa que también te comentaba, entra un poco la religión en esto. Porque... Ah, sí, se me había olvidado ese tema, está interesante. Sí, claro, porque Guanajuato es muy religioso, Ujú. estamos de acuerdo en eso. Sí, A mí me tocó vivir pues una parte en donde pues yo hacía mis mandados, acompañaba gente y me tocó ver que parte de estas personas eran padres. O sea, Ah, ok. padres, Sacerdotes ajá, también. sacerdotes y cosas así. Y era chistoso porque Eso sí no decías, lo esperaba en lo absoluto. sí, no, o sea, no te estoy diciendo que todos. No, claro, pero Obviamente, pero sí decías como, oye, tú eres padre, o sea, ¿qué haces aquí? ¿No? Y muchos estaban ahí en fiestas, muchos estaban ahí, porque pues obviamente tienen fiestas, nunca falta que un conocido que acaba de tener un hijo quieren que lo apadrinen, porque pues saben que tiene dinero, ¿no? Y tiene lujos y les puede pagar como
pues todas estas festividades de cuando bautizas a un niño. Claro. Entonces pues también era como de padre, ven, que no sé qué y todo eso. Entonces sí era complicado. En lo personal no he conocido, o sea, fueron 3, 4 padres que llegué a conocer que estaban como muy conectados con ellos. Y Bueno, ¿conectados como para ese tipo de ceremonias o también? No, ya muy adentro. Ah, ok. Los demás, Wow. los demás sí son de tipo de ceremonias y cosas así, porque también el padre, pues es Sí. muy dado que también al padre lo llegan a amenazar. Sí, claro, Sí, claro. sí, Y sí. además el padre, bueno, en la sociedad pues es una figura de, pues como, pues religiosa. O sea, es una figura que, vamos, si seas narco o seas doctor, pues quieres que bauticen a tu hijo. Entonces, pues el padre está en Sí, todas ahí está. las Sí. familias. Sí. Y te digo, o sea, sí hubo pues varios padres que los llevan a festividades, ¿no? Y era pues totalmente profesional. Le decían al padre solo haz la misa, haz lo que tengas que Ujú. hacer y se te paga y ya. Y listo. Sí. Ajá, pero sí yo llegué a conocer como 3, 4 padres que sí ya decías, oye, ¿por qué estás Aquí, sí. aquí, no? O sea, y te hace dudar porque dices, ¿habrá más? ¿O solo son ellos? ¿O qué los llevó a ese punto, no? Porque Sí. no sabes cómo llegaron hasta ahí. Y yo pues tampoco sabía. Y ya, incluso uno de esos padres era muy, muy dado a fumar marihuana. Entonces, de repente me decían, oye, que va a la casa del padre y dale su encargo. Wow. Entonces yo iba hasta la casa del padre y le daba su encargo porque el padre fumaba marihuana. Te decían, ve a misa de 12, ¿no? Y ahí te... Y ahí yo iba a misa de 12. No, sí, entonces sí era muy chistoso porque ese padre sí era, pues sí era muy raro, ¿no? Entonces sí era como de que, ¿qué onda? ¿Cómo estás? No, sí, no. Y ya le da ahí su lote. No era mucho, la verdad, pero pues el padre tenía, pues no sé si llamarlo vicio, ¿no? Sí. Pero hacía eso. Y que bueno, ya, si te soy honesto, yo creo que bueno, ya el consumo que él tenga o lo que sea, pues ya él sabrá. Pero ya el hecho también de que estés dentro y todo, Sí, no. está No, cabrón. aparte de que te digo, o sea, probablemente estas instituciones religiosas están ante cualquier, o sea, se oponen a todas las drogas y probablemente la señora Sí. que va a su misa no se imagina que su padre está fumando marihuana en su casa. Entonces sí era muy chistoso porque también el padre como que al principio le dio cosas, ¿no? Porque pues, estaba chavito y yo llegaba a darlo allá a su casa y me decía, no, es que sí, ya empezaron mis dolores, ¿no? Así según esto él decía que tenía dolores. Y ya creciste ya. Y ya obviamente empezó a ser más recurrente el que yo fuera a ese tipo a llevárselo. Y ya era como de que ya abría la casa y ya olía bien fuerte. Y ya era como de, no, gracias, ya. Y ya decías, no, usted no tiene dolor ninguno. O sea, ya es claro que nada más me lo decía por pena, ¿no? Claro. Y qué interesante esa parte. Ni siquiera la tenía yo preparada, ¿no? Ni me la imaginaba. Pero pues sí, ¿no? Está esa imagen. Y creo que la imagen, pues, de la iglesia en nuestro contexto pues, nacional e histórico, pues siempre ha estado. Y está muy relacionada con el poder. Y está cabrón, la verdad. Sí. Creo que y hasta es más desconocido que la misma relación con el Estado, ¿no? Con el Estado. Sí, pues, ya como que es muy común, ¿no? sí, ya se el mexicano entiende, crece con la esta idea de que están comprados. y es corrupto eso. Sí. Pero como que la imagen de la iglesia todavía como que Sí, se mantiene sostiene, limpia. O cuando se critica a la iglesia luego es como, no, pues la Inquisición, ¿no? Y entonces nos remontamos como dentro de hace Sí, mucho tiempo. incluso aquí Pero también. eso está cabrón. Sí, y estamos hablando de que pues era eso. Obviamente lo que llegas a oír así como de la iglesia es como de que abusos, ¿no? Que es como lo más Sí. común que se llega a oír. Pero hay más cosas. Hay más cosas que yo llegué a notar. Y te digo, no te estoy diciendo toda la iglesia, no estoy aquí ya aventándome a todos los padres de Guanajuato a que digan claro, eso. claro. Pero te digo, esos 4 padres sí decías, oye, ¿qué onda, no? ¿Cómo llegaste hasta acá? Y en esta, digamos, organización que dices, pues no es de las más grandes, no es... No, te digo... Entonces, ¿cuántos será? Pues quién sabe. Sí, te digo, o sea, era una organización la cual como que estaba ahí agarrando sus conexiones, ¿no? Pero pues sí, y ya, y te digo, pues, llegué a conocer ese tipo de gente ahí. De momentos. Ajá, claro. Qué cabrón. Y tú, además tú siendo Jesús, está más difícil, ¿no? Porque Sí, no, yo siendo tus Jesús. discípulos, Qué cosas. y hablabas hace rato de que a ti te molesta
mucho que se romantice Sí, claro. la delincuencia. Sí, esto era como todo el punto, ¿no? Por el que quería hablar. Porque la gente, yo me tocó, ya después me salgo de todo esto, empiezo a tener como mis conflictos mentales, como de que pues hice cosas malas, realmente hay algo que me va a castigar todo lo que hice, hay un karma, un dios, un algo Claro, que... cualquier cosa. Ajá, o en general la vida, no sé cómo... Vibra, sí, claro, la creencia exacto, que o sea, tengas, claro. lo que sea, habrá algo que como que apague todo esto que llevo cargando, o sea, y era como de que, era muy complicado, ¿no? Decir como de, se me hacía irreal el hecho de que yo hubiera pasado todo esto. Era ir a, o sea, ya después volver a una vida ya totalmente normal, hablando de quitando todo esto, ya se me hacía raro, ya era como de que ya no tengo nada que ver, pero pues obviamente te acuerdas y todavía tengo amigos que siguen en cosas así, todavía tengo conocidos y todo, entonces era como de, qué raro, o sea, se me hace muy raro estar todo afuera ya totalmente y que ellos sigan en su rollo y que la gente que te conoce, o sea, a mí, no tengan ni la menor idea. Muchos sí se llegaron a notar, pues a dar cuenta, a notar de que estaba muy raro, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues muchos sí saben, muchos no, pero sí era complicado todo esto. Y a lo largo de la vida, pues sobre todo estos últimos años, me topaba con gente que lo romantizaba mucho. Porque pues todos sabemos que hay pues novelas de narcos, ¿no? Sí, hay series, todo de hay narcos. todos y sus historias y obviamente le meten drama, le meten 2 que 3 cosillas que ahí ni estaban probablemente, pero pues romantizan mucho este concepto. Y que mira, yo por ejemplo, yo siendo como otra perspectiva u otro panorama de la vida, lo que sea, yo a mis 15 años, yo creo, pues yo estaba en secundaria y yo iba en una, no, 14 más o menos. Bueno, el punto es que yo iba en una secundaria pública, una secundaria técnica, y es muy común, o sea, yo tenía compañeros que es muy común que, vamos, la verdad la secundaria estaba en una zona, pues, no de las más favorecidas de la ciudad, y es muy común que los contextos sociales sean difíciles, y que al tener todas estas representaciones culturales, con esto puedo tener dinero, con esto, yo tenía compañeros que sí decían, no, pues yo sí aspiro a ser narco, ¿no? Y es lo que tú dices, como, Sí. ¿cómo es posible que haya ese mensaje? Sí, esa era mi frustración, ¿no? Cómo hay niños que dicen, quiero ser narco. Cómo conocí a chavas que decían, es que yo quiero casarme con un narco. Yo quiero casarme con un narcotraficante. Y yo decía, ¿por qué? O sea, Sí. yo después de todo de lo que yo viví, yo pasé y yo salí, yo le decía, ¿por qué? O sea, probablemente te casas, ¿y qué tal si al mes lo matan? Sí, O sea, te- es complicado, ¿no? O sea, ¿por qué romantizar o por qué la gente... Porque también está esto, ¿no? De que el narco a veces no es malo, de que le llega el dinero y ya es como... ya reparten Sí, toda la... reparte y hace Sí. justicia por mano propia y cosas así. Entonces, es complicado, o sea, es raro y yo decía, ¿por qué? O sea, Sí. no entendía, era mi frustración. Sí, fíjate que hay mucho de eso como impregnado en la sociedad y es normal que hayan representaciones culturales de un problema social porque pues, es lo que venimos diciendo, llevamos algunas 2 décadas aquí en México que está muy muy fuerte, ¿no? Entonces es normal que hayan series, hayan telenovelas y todo esto, pero yo creo que lo que deberíamos entonces intentar es que el mensaje que dieran esas representaciones, llámese cine, serie, canción, lo que sea, pues tenga un mensaje que no sea el de alabar a una persona que se dedica Sí, al a hacer todo esto. narcotráfico, ¿no? Sí. O a la delincuencia o lo que sea. Porque a pesar que yo siento que hay gente que deja como ese mensaje, ¿no? O porque es gente que sí llegó a ser muy conocida, un narcotraficante muy, muy conocido, y a pesar de que cuentan su historia y que lo terminan tal vez matando, está ahí el hecho de que lo mataron, pero como que glorifican todo lo que hizo antes. Sí. Y es como, estás quitando de lado Sí, como el daño Escobar sí. y que murió. Ujú. Estás quitando todo eso y solo estás glorificando pues lo que tal vez llegó a pasar, tal vez no, pues no estábamos ahí. Y te digo, esa era mi frustración. Yo decía, es que no estás viendo el contexto completo. O sea, yo pasaba días enteros con estas personas y no llevaban vidas funcionales. O sea,
sus relaciones a veces estaban muy rotas, ¿no? O sea, era muy complicado todo esto. Y pues llevan este peligro, ¿no? Y dices como, ¿por qué quieres andar con esta persona que tal vez, digo, el peligro de morirse es normal? O Claro, sea, sí. está en muchos En oficios, todos lados, sí. todos lo llevan, todos nos vamos a morir. Pero que esta persona está haciendo tanto daño a la sociedad y que todavía es más probable que muera, ¿no? Y tú, casi al inicio, creo que sí lo dijiste, era como, bueno, estoy teniendo beneficios y lo que sea, pero a costa de qué, ¿no? ¿A cambio de qué? Y creo que es muy importante eso, porque al final, pues, esa, no sé, ese posicionamiento o ese empoderamiento que tuviste quizás a los 16 años, o que decías que eras como muy, como dijiste, muy ya prepotente Sí, y sí, sí. todo esto, pues es muy efímero, ¿no? A comparación de todos estos momentos que te quedaron grabados, Sí, ¿no? sí, sí, O no, todas o estas sea- experiencias que seguramente te siguieron haciendo daño, porque es normal, ¿no? O sea, Sí, claro. cuando uno carga con cosas, pues le siguen y uno tiene que trabajar esas cosas pero entonces era lo que tú decías, como a costa de qué o a cambio de qué, es que acudes a eso, ¿no? Sí, no, y te digo, o sea, probablemente era como yo lo viví, ¿no? Porque yo todavía tenía una familia, yo todavía tenía muchas cosas, pero te digo, hay gente que tal vez no le importa perder todo eso y dice, pero por una vida de lujos, ¿no? Sí. Y es complicado porque al final tengas que perder o no tengas que perder o hagas lo que hagas, pues al final estás hablando de que el daño a la sociedad lo estás haciendo y probablemente estés quitando vidas directa o indirectamente. Y pues es complicado y la gente como que a veces no lo ve, a veces no lo siente, pero es que es otro rollo, ¿no? O sea, Claro. el problema ahí está como que la gente, o sea, prefieres hacer todo ese daño, vivir todas esas frustraciones y tal vez sí lleves una vida de lujos, pero pues estás hablando de que pues te dure 5 años, 10 años viviendo bien. Si tienes suerte más, pero pues vas a estar... Porque yo siento que no fue tan notorio porque yo no estaba tan adentrado adentro. a las responsabilidades de ellos. Porque adentro ya estaba más que adentro con ellos. Pero tal vez no me dejaban tantos cargos o tantas responsabilidades las cuales me expusieran tanto. Sí. Entonces, obviamente yo siento que otra persona, la cual empieza a tener más cosas, pues obviamente le llegan todavía más remuneración de cualquier forma, ¿no? Y tal Y vez también lo vive más peligro, y Ajá, también, sí. y tal vez lo vive mejor o tal vez tuvo sus años más prepotentes y sus años con muchísimo dinero y tal vez hasta creó negocios o lo que quieras, pero al final no he oído de una sola persona que no tenga un final así de trágico. O sea, Y que sí, o sea, vamos, creo que es difícil decirlo, pero también por cómo lo platicas y por cómo nos cuentas, eres consciente de que quizás, o sea, como también eres afortunado de que hoy, pues digamos, hayas salido y hayas quedado a expensas y que tu familia esté bien y todo este tipo de situaciones, ¿no? Por la gravedad o sí, por el peligro al que te enfrentas. sí, quizás. claro. Y yo creo que hay como dos polos y a mí me parece que es importante también hablar de eso porque cuando hablamos como esta cuestión del narcotráfico siempre es como este narco específico muy poderoso y la persona que consume y que está así como la drogadicción en su peor momento. Sí, claro. Y que creo que también se criminaliza quizás en exceso a consumidores, ¿no? Y que quizás no sea como, vamos, criminal el tener adicciones, pues creo que todos tenemos nuestros vicios o lo que sea, pero está esta cuestión de que, vamos, o sea, yo tengo personas cercanas que fuman marihuana o que, no sé, de repente se meten cocaína o cuestiones así, sin hacer daño a terceros, digo, sin hacer daño a terceros porque al final están siendo parte de un... Sí, de un ciclo. de ahí. un comercio que sí hace daño a terceros. Pero entonces yo creo y también me gustaría como que platicáramos un poquito de eso, de que el problema de que no platiquemos estas cosas, de que no se llegue a un diálogo sobre los narcóticos y el narcotráfico, pues evita que entonces hayan propuestas de como regulación del mercado, ¿no? De que se legalice. Y cuando hablamos como de ese tema de regular
el mercado, como que siempre se centra el tema de la marihuana, ¿no? Como legalizar la marihuana. Sí, claro. Y es bien difícil, o sea, es bien difícil que las personas acepten. Sí, es muy ese tipo de complicado. cosas. O sea, la gente en el entorno en el que yo me desarrollo es complicado hacerles entender muchas cosas. O sea, tal vez aceptan a un esposo con vicios de alcohol, que abusa de alcohol, que tal vez es mujeriego, que tal vez hace 1000 otras cosas, pero a sus hijos les dicen, no, tú nunca fumes marihuana. Y Sí. es como de, o sea, Es medio también extraño, tú, esa palabra que profesas, pues también tú empiezas a hacer, ¿no? O sea, porque el daño lo estás haciendo, quieras o no, con un vicio legal o no. Sí, y creo que el tema del alcohol es pues, un ejemplo muy claro, ¿no? El alcohol era ilegal y era como lo que ahora es la marihuana o todo eso, y era un consumo, pues, como por debajo de la mesa, y comercios de los que se beneficiaban ciertas personas y se perjudicaba a otras. Bueno, se vuelve legal, se regula y se fomenta, digamos, un consumo responsable, que sí es difícil de atacar porque ahora es más fácil adquirirlo. Pero bueno, hay digamos que concientización, y en la escuela nos hablan de los riesgos que hay si tomas alcohol, lo que sea. A mí en la primaria jamás me dijeron riesgos si me meto una línea de cocaína, ¿no? Y no lo dicen, precisamente porque es ilegal, y entonces es como, ay, no hay que hablarle de eso a los niños, porque... Sí, no, o sea, tal vez el problema es que sienten que al mantenerlo ilegal, les tienes que hablar menos de eso. Y es porque, ¿por qué vamos a hablar de eso si es ilegal? O sea, no deberías consumirlo desde el primer lugar. Pero es algo que está a la mano, es facilísimo de conseguir cualquier droga ya, o sea... Sí. Y es complicado, o sea, la marihuana, a mi parecer ahorita, pues está... Ya es más normal oír gente que consume marihuana. Sí. Yo cuando estaba pequeño era como de que se alejaban a pandillas, a gente de bajos recursos, y empiezas a crecer y empiezas a conocer amigos y empiezas te a das conocer cuenta que no, te das cuenta que no. Ajá, y que no es tanto así. Y en este contexto, pues yo sí veía como de que, pues tengo amigos, tengo conocidos, tengo familiares incluso que consumen marihuana, y probablemente no... Y creo que hoy en día todos, o sea, bueno, yo igual, o sea, como personas que consuman drogas ilegales, pues todos conocemos, creo yo, igual yo, familia o amigos, pues también marihuana o alguna otra, ¿no? Pero se sigue manteniendo esto de, ay, no hay que hablar de eso, y no hay que discutirlo, no hay que platicarlo, y eso pues afecta. Tú, Jesús, ¿tienes una opinión al respecto sobre si estás a favor o en contra de la legalización de drogas, llamémosle marihuana o cualquier otra, drogas ilegales? Es complicado, o sea, al final, es que es lo que comentábamos, o sea, no solo es como legalizar y lo regulas y ya, o sea, llevan un contexto amplio, enorme, desde económico, político, muchísimas cosas. Entonces, yo siento que tal vez antes de saltar a una legalización, deberían hablarse ya claramente de lo que realmente son las drogas, ¿no? Lo que está pasando, lo que conlleva hacer todo eso. Porque a mi parecer, si hablamos de drogas sintéticas, pues la adicción es más grande. Sí, estamos hablando de que yo conozco gente que tiene un vicio, tenía el vicio de cocaína, de cristal, de lo que quieras, y en 4 meses están al borde de la muerte de tantas drogas que ya están en su organismo y ya no lo dejan ni caminar. Entonces es complicado, ¿no? Y es cosas que no te dicen, o sea, te dicen cocaína, pues sí, te dan estos efectos y te hace esto, ¿no? Pero muy general, y es como que pues todo solo te da más curiosidad, la verdad. Y de hecho, no sé si a ustedes o en sus escuelas, pero luego en esta cuestión del consumo del alcohol, yo recuerdo que hasta llevaban como gogles, ¿no? O sea, gente que iba de prevención de no sé qué, y llevaba sus gogles, y entonces te pasaban al frente y te decían, mira, póntelos e intenta caminar, y así es como se ve cuando tomaste o te pasaste de tal grado de alcohol. Entonces como que uno va entendiendo, digo, no es justo así, pero como que te van enseñando, te van encaminando a qué es y cómo evitarlo, si lo vas a consumir, que seas responsable y todo eso. Y obviamente no te dicen, esto es lo que sientes si tal cosa, ¿no? Sí, no, es complicado.
Y creo que es entonces muy importante eso que dices, porque pues como sociedad quizás no estamos listos para decir el día de mañana se legalizan, pero entonces tenemos que empezar a prepararnos, ¿no? A prepararnos para decir, es normal que tengas a la mano estas drogas y te puede pasar esto y esto y esto y suceden estas cosas y puedes consumirlas de forma responsable. Bueno, o sea, no ahorita porque es ser parte del comercio, pero en este entendido de esperar que en algún momento sean legales y entonces se ataque, digamos, a esos grupos delictivos con leyes, pues sí, con jurisdicción, pues entonces que estemos listos, ¿no? Y que no se salga de control ese consumo que es lo que muchas personas temen. Sí, no, y más porque últimamente lo he notado más, el consumo de drogas sintéticas, pero en personas demasiado pequeñas, pero porque pues realmente no es el hecho de que ellos se los vendieron, o no es el típico, la historia que te venden que llegó al parque y te dijo, oye, pruébate esto, o te regalo esto, o una paleta y ya resultaste ahí con adicción. Sí, yo cuando era niño sí pensaba esas cosas. Sí, no llegan, o sea, y te digo, o sea, no llegaron así como, oye, ¿no quieres una paleta? ¿No quieres un dulce? Y tenía heroína, no, o sea, te estoy hablando de que No, porque sí. veían al primo fumar, al papá fumar, a todo esto y es como que no lo vemos así, ¿no? O sea, realmente el consumo está tan cerca de ellos que ellos sienten la curiosidad o la necesidad Claro. de hacerlo y pues sí. la adicción es grande. Y si no hay alguien o digamos, un organismo o lo que sea que les diga directamente lo que puede ser si lo consumen, pues entonces, y ellos ven que cercanos lo hacen o los invitan a hacerlo, pues entonces lo hacen, porque tampoco tienen esa información de qué pasa así. Sí, claro, es como cuando estás pequeño y ves a tu papá fumar o a tu mamá tomar y dices, ¿a qué sabe? ¿No? Ajá. A ver, ¿me das? Y tal vez te dan y no te gusta y dices, porque pues tal vez el daño no es... No es muy palpable, Ajá, claro. exacto, y tal vez ves a tus papás o a tus hermanos borrachos muy seguido y dices, pues nada más te pones borracho y vomitas. O sea, y de niño se te hace fácil y no sé, te da curiosidad. Incluso hay niñas que dicen, ay, voy y agarro un sorbo, ¿no? De la botella que está ahí escondida en la cocina. Entonces ese es el problema, ¿no? Que los niños no están viendo esas consecuencias tan palpables Claro. Sí. en las drogas que ven consumir, pero se crean una adicción demasiado grande y llegan a un punto en el que ya no las controlan. Ya es ya se sale de control y se sale hasta como, vamos, hasta cosas impensables e inimaginables, ¿no? Sí, claro. Yo antes de venir aquí realmente no sabía exactamente qué ibas a contar. Y, o sea, pues cuentas cosas y digo, madres, o sea, ¿cómo es que pasa? Y cómo es que a esa edad, pero sucede. Sí, no. Y eso es lo que creo que es importante rescatar. Y pues ya como para ir finalizando, ¿qué crees tú? O se habla mucho de que, no, pues desde la familia hay que educar a los niños y todo esto, pero ¿qué eslabones o qué instituciones sociales, llámese familia, llámese escuela o los que quieras, tú crees que sean importantes precisamente para llevar esa conversación de lo que está pasando? Pues yo siento que empezando por familia, o sea, realmente van a decir, ay, pues, tú eras así, tenías familia funcional, ¿no? Pero no, realmente, o sea, mi familia, supongámoslo así, que tuve la suerte de que no se enterara, pues fue porque no estaba muy presente en mis actos, ¿no? O sea, Claro. era muy liberal en cuanto a permisos, era muy liberal en cuanto a ciertas cosas, entonces pues realmente no estaban tan al pendiente. Sí. Entonces es eso, ¿no? La familia yo siento que es el primero porque, o sea, una pues es con lo que creces, ¿no? Y todo, pero porque siento que a veces es con los que más confianza tienes para hablar y con los que el problema a veces son los que también te meten a los vicios, ¿no? Totalmente. Y sí, o sea, a mí, vamos, yo no podría sentarme con mi mamá, o yo no podría decirle a mi mamá, oye, ma, voy a cerrar mi puerta y voy a fumar un porro de marihuana, ¿no? O sea, eso no es impensable en la familia de nuestra sociedad, ¿no? Creo que algunas excepciones quizás habrán, pero no, y aunque tu familia esté presente,
esos temas son difíciles de platicar, ¿no? Sí, Como muy claro. ligado también quizás a salud sexual, que ya se habló un poco más, o cuestiones así. Pero más allá también del estar presente es el sentarnos y el decir, pues mira, pasa esto y esto y esto, ¿no? Sí, no, o sea, sería la familia y siento que te digo, o sea, mi frustración en cuanto a romantizar este tipo de actos, ¿no? O sea, ¿por qué está bien ver a alguien como narcotraficante, ¿no? O sea, sí, tal vez regaló dinero a una persona en la calle o tal vez dio trabajo a tantas personas en un local relativamente Sí. legal, pero pues es todo el daño que está haciendo detrás de eso, ¿no? O sea, te digo, o sea, el problema es dejar de romantizar el que está haciendo algo ilegal. A pesar de que tal vez reciba dinero y haga cosas legales con el dinero, pues no le quita el hecho del daño que está haciendo para recibir Claro. ese dinero. Sí, totalmente. Y pues bueno, de verdad creo que es muy es una plática creo que muy ilustrativa de lo que hay detrás. Eh, es relativamente desconocido todos estos panoramas que nos cuentas. Yo creo que yo lo único que había visto era lo que te digo, series, películas y las noticias, ¿no? Que no son realmente parámetros o panoramas que te expliquen realmente cómo es una situación. Entonces, pues sí, no sé si quieras agregar algo más. Como... No, pues nada, el drama déjenselo a las series, no romanticen este tipo de cosas. O sea, el daño es exagerado. O sea, yo crecí con muchos problemas después de eso. Yo ya ni sabía ni qué era yo, ni quién era yo. O sea, es complicadísimo. Y el romantizar este hecho o el decir que lo quieres como profesión a tu futura pareja, a tus hijos o a alguien de Sí. tu familia es ilógico. O sea, no, pues no, o sea, tengan una vida sana, no, Claro. ahórrense problemas. Yo creo que es eso, ¿no? Como el ahorrarse lo que dices y bueno, ya yo creo que ya no puedo decir más de lo que tú dijiste. Entonces, pues con eso nos quedamos y pues nada más agradecerte por haber tenido pues, la valentía y el coraje de hablar estas cosas. Creo que como dices, pues hay mucho en riesgo cuando entras, ¿no? Y supongo que las afectaciones que suceden son cosas que te llevas como aprendizajes y entonces ahora tienes que convivir y lidiar con eso, ¿no? Entonces, pues neta, muchas gracias porque has venido a dar un mensaje y eso creo que es muy importante. Mira, y como Jesús, sí, no, además. Sí, y como Jesús, Oye, sí, un sí, mensaje claro. positivo. Un mensaje positivo como Jesús y que quizás sea mucho mejor mensaje que el del padre que estaba inmiscuido en todo eso. En todas las drogas Sí. que consumía, probablemente. Sí. Y pues nada, muchísimas gracias en verdad a ti y a ustedes por escucharnos y pues estaremos escuchándonos en el próximo episodio y pues nada, nosotros al final decimos que la opinión será libre, entonces pues esperemos que también la conversación de estos temas pueda ser con mayor libertad, ¿no? Claro. Entonces pues nada, muchas gracias y nos escuchamos a la próxima.